Buenos días con todos, estimados estudiantes. Es un gusto tenerlos nuevamente en este espacio académico donde no solo formamos técnicos, sino verdaderos profesionales de la salud. Tomen asiento, por favor, y mientras se acomodan, quiero que piensen en la herramienta más poderosa que llevan en su ambulancia. Muchos de ustedes estarán visualizando el desfibrilador, el ventilador mecánico o quizás el kit de trauma, pero hoy vengo a decirles que están equivocados. La herramienta más poderosa, la que puede salvar su carrera o destruirla, la que define si su paciente recibió atención de calidad o fue víctima de negligencia ante los ojos de la ley, es el bolígrafo, o en la era moderna, la tablet donde llenan el registro. Hoy iniciamos la unidad 3, contenido 1, y vamos a sumergirnos en el mundo de la gestión de información y la documentación médico-legal, específicamente centrados en el formulario 002, la hoja de atención prehospitalaria. Quiero que borren de su mente la idea de que llenar papeles es un trámite burocrático aburrido que se hace si hay tiempo. No, señores. Llenar el formulario 002 es un acto médico, es un acto científico y sobre todo es un acto jurídico de defensa propia. En el Ecuador y en la medicina prehospitalaria global existe un axioma, una verdad absoluta que deben tatuarse en la corteza cerebral desde hoy. Lo que no está escrito no se hizo. Pueden haber realizado la reanimación más heroica en la avenida Simón Bolívar bajo la lluvia, pueden haber canalizado una vía intraósea en un niño en shock en el primer intento, pueden haber sido ángeles guardianes, pero si eso no está plasmado con tinta y con criterio técnico en la hoja 002, para el fiscal, para el juez y para el auditor de calidad, ustedes no hicieron nada. Y si el paciente muere o queda con secuelas, esa hoja en blanco o mal llenada es su sentencia condenatoria. Vamos a contextualizar esto. El sistema de salud ecuatoriano ha evolucionado. Hace 20 años, la atención prehospitalaria era muy informal. Hoy, con la normativa del Ministerio de Salud Pública y la supervisión de la ACESS, ustedes son profesionales regulados. Esto significa que tienen responsabilidad penal, civil y administrativa. El formulario 002 es su testigo silencioso. Imaginen que atienden un accidente de tránsito en la vía a la costa, un paciente politraumatizado. Ustedes lo inmovilizan, le ponen oxígeno, le pasan líquidos y lo entregan vivo en el hospital. 3 días después, el paciente fallece por complicaciones. La familia, dolida y buscando respuestas, demanda al equipo de la ambulancia alegando que se demoraron o que no le hicieron nada. En ese momento, ustedes ya no se acuerdan de los detalles. Han atendido a 20 pacientes más desde entonces. Lo único que habla por ustedes es el formulario 002 que entregaron. Si en esa hoja ustedes registraron la hora exacta de llegada, los signos vitales iniciales que mostraban la gravedad, los procedimientos realizados minuto a minuto y la condición de entrega, esa hoja le dice al perito: mire, este equipo actuó bajo protocolos, hizo lo correcto en el tiempo correcto, pero si la hoja tiene tachones, si los signos vitales son inventados, el famoso 120/80 para todo el mundo, o si la narrativa es pobre, ustedes están indefensos. El documento médico legal es el escudo que protege su licencia y su libertad. Ahora profundicemos en la estructura de este documento, no como un llenado de casillas, sino como una narrativa clínica. El formulario no es una encuesta, es la historia de una vida en peligro. Ustedes deben contar esa historia. Empezamos con los datos de filiación y los tiempos. Los tiempos son críticos en la gestión de emergencias. Hora de despacho, hora de llegada a la escena, hora de contacto con el paciente, hora de salida y hora de llegada al hospital. Estos tiempos, que deben coincidir con los registros del EQ 911, demuestran la eficiencia y justifican las demoras. Si se demoraron 20 minutos en llegar porque había tráfico por una manifestación y no lo anotan, parece negligencia. Si lo anotan en el apartado de observaciones, es una justificación legal válida por fuerza mayor. Luego viene la evaluación clínica. Aquí es donde veo fallar a muchos estudiantes y profesionales. No basta con poner una X en trauma. Tienen que describir si el paciente tiene una herida, dónde está, qué tamaño tiene, sangra activamente.
Usen la terminología médica que hemos aprendido. No pongan "le duele la barriga", pongan "abdomen doloroso a la palpación en fosa ilíaca derecha", con signos de irritación peritoneal. Esa diferencia en el lenguaje le dice al médico que recibe al paciente: "Este paramédico sabe lo que hace, debo prestarle atención a este paciente". La calidad de su escritura refleja la calidad de su pensamiento clínico. Una hoja desordenada sugiere una mente desordenada y una atención desordenada. Quiero que piensen en el formulario como la caja negra de un avión. Cuando hay un accidente aéreo, los investigadores buscan la caja negra para saber qué pasó. Cuando hay un accidente médico o un resultado adverso, la hoja 002 es la caja negra. Debe registrar no solo lo que salió bien, sino también las dificultades. Si intentaron intubar y no pudieron, anótenlo. Intento de intubación fallido por edema de vía aérea. Se procede a colocar dispositivo supraglótico. Eso demuestra criterio y escalada terapéutica. Si no lo anotan y el paciente llega con la garganta lastimada, parecerá que ustedes le causaron daño sin razón. La honestidad en el registro es parte de la ética profesional. Hablemos de los signos vitales. En el formulario hay espacio para registrar varias tomas de signos vitales. Esto no es para llenar espacio, es para mostrar la tendencia. Un solo número no me dice nada. Una presión de 90/60 puede ser normal para una chica delgada, o puede ser el inicio de un shock para un hipertenso. Pero si ustedes registran 3 tomas, la primera 110/70, la segunda 100/60 y la tercera 90/50, me están contando una historia de terror. El paciente se está descompensando, se está chocando frente a sus ojos. Esa curva, esa tendencia plasmada en el papel, es lo que justifica que ustedes hayan acelerado, que hayan puesto líquidos o que hayan pedido clave roja al hospital. Si solo ponen un signo vital al final para cumplir, están robándole al paciente la oportunidad de que el médico del hospital vea la evolución del cuadro. Un aspecto crucial en nuestro contexto ecuatoriano es la negativa de atención o el alta en sitio. ¿Cuántas veces nos pasa que llegamos a una caída, el paciente está un poco mareado, pero dice: "No, no quiero ir, estoy bien, solo deme una pastilla"? Ustedes saben que podría tener un hematoma subdural creciendo, pero él se niega. Aquí el formulario 002 se convierte en su seguro de vida. Tienen que llenar el descargo de responsabilidad. Pero no basta con la firma. Tienen que escribir en la narrativa. Se explica al paciente y a los familiares los riesgos de no ser trasladado, incluyendo la posibilidad de muerte o discapacidad permanente. El paciente, estando lúcido y orientado en tiempo, espacio y persona, asume la responsabilidad y firma el descargo. Esa frase, lúcido y orientado, es la clave. Si el paciente estaba borracho o con hipoxia, su firma no vale nada legalmente y ustedes podrían ser acusados de abandono. Documentar la capacidad de decisión del paciente es vital. También quiero tocar el tema de la caligrafía y la ortografía. Sé que en la ambulancia, en movimiento, saltando por los baches de Quito, es difícil escribir bonito, pero ilegible es sinónimo de inexistente en la corte. Si el juez no puede leer lo que escribieron, es como si no hubieran escrito nada. Tienen que hacer el esfuerzo. Y la ortografía, señores, somos profesionales universitarios. Escribir viseras con S y B cuando se refieren a vísceras o tensión arterial con C resta credibilidad a todo su trabajo. Si escriben mal, el médico pensará que también atienden mal. La excelencia se demuestra en los detalles. Pensemos en la tecnología. Hoy en día muchas instituciones están migrando a tablets y formularios digitales. Esto es maravilloso porque permite estandarización, geolocalización automática y evita problemas de letra. Pero el principio es el mismo. El software no piensa por ustedes. Si ustedes seleccionan sin novedad en el menú desplegable cuando el paciente tenía dolor torácico, el error es suyo, no de la máquina. La tecnología facilita el registro, pero la responsabilidad del dato sigue siendo humana. Además, la tablet registra cuándo se ingresó la información. Si ustedes llenan la hoja 3 horas después de dejar al paciente, el sistema lo delata. Lo ideal,
Lo ético es llenar el registro en tiempo real o inmediatamente después de la transferencia, cuando la memoria está fresca. Quiero contarles una experiencia personal para que vean el peso de esto. Hace años, un colega atendióse a un paciente psiquiátrico agitado. Tuvieron que contenerlo físicamente con ayuda de la policía. El paciente llegó al hospital y lamentablemente hizo un paro y falleció. La autopsia mostró moretones. La familia acusó a los paramédicos de uso excesivo de la fuerza. Lo que salvó a ese colega de ir a la cárcel fue su hoja 002. Él había descrito detalladamente: paciente combativo, autoagrediéndose y agrediendo al personal. Se aplica contención mecánica suave en extremidades para evitar lesiones, bajo protocolo, revisando circulación distal cada 5 minutos. Esa descripción detallada, hecha en el momento, coincidió con los hallazgos forenses de que no hubo golpes, sino sujeción. Si él hubiera escrito simplemente paciente agitado, se traslada, hoy estaría preso. La pluma salvó lo que la fuerza física puso en riesgo. En esta asignatura de comunicación de las emergencias, entendemos la comunicación no solo como hablar por radio, sino como transmitir información clínica de manera perdurable. El formulario 002 es un mensaje en una botella lanzado al futuro. Lo va a leer el médico de guardia, el especialista de la UCI mañana, el auditor del seguro en un mes y quizás un juez en 2 años. Tienen que escribir pensando en esos lectores. Su redacción debe ser clara, concisa, cronológica y objetiva. Eviten juicios de valor, no pongan el paciente es un borracho agresivo, pongan paciente con halitosis alcohólica, lenguaje soez y actitud no colaboradora. Describan hechos, no opiniones. Finalmente, recuerden que este documento alimenta la estadística nacional. El Ministerio de Salud toma estos datos para saber cuántos infartos hay, dónde son los accidentes, qué insumos se gastan. Si ustedes llenan mal la hoja, las estadísticas del país están mal y las políticas de salud pública se diseñan sobre mentiras. Su trabajo documental ayuda a mejorar el sistema para todos. Si no registran que usaron el desfibrilador, el ministerio no comprará más parches porque no se usan. Su registro justifica el presupuesto de su propia unidad. En resumen, estudiantes, el formulario 002 es la columna vertebral de la atención prehospitalaria profesional. Es la diferencia entre un socorrista informal y un tecnólogo superior. Les invito a que, desde sus prácticas, le den a este documento la seriedad sagrada que merece. No es papel mojado, es la vida del paciente y la seguridad de ustedes plasmada en tinta. Aprendan a narrar la medicina, aprendan a defender sus acciones con palabras técnicas y veraces. En la siguiente hora vamos a dar el salto hacia el futuro. Vamos a hablar de cómo esta documentación se transforma en datos digitales, cómo la telemedicina está cambiando el juego en Ecuador y cómo debemos proteger esos datos bajo la nueva ley de protección de datos personales, porque el papel está desapareciendo, pero la responsabilidad de la información es más grande que nunca. Tómense un descanso, revisen sus apuntes y volvemos para hablar de la era digital en la emergencia médica.